y justo para conversar sobre el problema social de inseguridad. Saludamos en la línea telefónica a Arturo Alvarado Mendoza. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Arturo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. Pues, ¿cómo ve? Al contrario, Arturo, lo mismo. Muchas gracias. ¿Cómo ve este problema de inseguridad y los intentos de linchamiento que están tomando fuerza los últimos días, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país? ¿A qué factores se deberá este fenómeno? Bueno, mira, podríamos separar las cosas. Una situación es la delincuencia que ha evolucionado de manera muy cruenta en la Ciudad de México en los últimos años. No estoy hablando nada más de este año, estamos hablando de 4 o 5 o tal vez 10 años en los que la delincuencia ha vuelto a ser un problema central. Y estamos a niveles tan preocupantes como los de la crisis de seguridad de la ciudad de los años 90. Y otra situación es la que se está dando por los temas de linchamientos, justicia por mano propia, que digamos, también es un proceso que ha ocurrido en México y que hay una situación endémica al respecto, y que tiene, por supuesto, algunas cuestiones nuevas, ¿no? Se presenta ahora más, no solo en zonas rurales, sino en zonas urbanas. Está más asociada con un problema central de la impunidad y de la desconfianza que la población, sobre todo la población de estos grupos muy vigilantes, tiene de una desconfianza del sistema de procuración de justicia mexicano, por verlos como ineficaces, ineficientes, en fin, como corruptos, y que pues, la impunidad está ahí, que la delincuencia no desaparece, ¿no? Arturo, muy buenas noches, lo saluda Feli Carnaya, y preguntarle entonces cuál sería la estrategia que tendrían que implementar las autoridades para evitar este tipo de actos que, bueno, pues son el reflejo del hartazgo de la ciudadanía. Bueno, en parte son reflejo del hartazgo, en parte es la falta de una acción más decisiva del sistema de procuración de justicia y de la policía. Y ahí lo que se puede hacer, por supuesto, es tener respuestas más rápidas, una situación no solo más reactiva, sino preventiva, y dar una certidumbre, digamos, de que se hará un tratamiento, por supuesto, legal y justo, a un debido proceso, a todos los potenciales o los probables agresores, ¿no? Pero que también en ese sentido se van a tomar las medidas para erradicar el problema en las comunidades en donde está ocurriendo, ¿no? Arturo, ¿hay una crisis de autoridad en México en estos momentos? Bueno, es un tema un poco más amplio. Sí la hay en muchas entidades de la federación. Puedes ver que los gobernadores no tienen autoridad frente al crimen y no tienen capacidad, y además inclusive hay un desinterés público importante de parte de la gran mayoría de los gobernadores por resolver el problema de inseguridad que tenemos enfrente, que es una crisis nacional muy profunda, ¿no? Ahora, entrando a la Ciudad de México, sí quisiera mencionarte un par de cosas. Lo que estamos viendo hoy es producto o resultado de varios años de reorganización de la criminalidad urbana en la ciudad, en la que han crecido las bandas criminales, han crecido las organizaciones criminales como crimen organizado. Esto de los préstamos, extorsiones de los colombianos, ya tiene más de 2, 3 años, pero no se había atendido de manera cabal. Pero si uno va al centro histórico, que es una situación en la cual uno se piensa y ve que ha habido renovación urbana, hay una enorme inversión, etcétera, también vemos que la criminalidad está aumentando de manera impresionante. Lo puedes ver a través de estos dos fenómenos cruentos que se vieron allí, pero también verlo a través de la expansión de las estas chelerías y de la venta alta de droga, el menudeo, que se ha expandido de una manera impresionante en toda la zona central de la ciudad y en muchos corredores, y que las autoridades anteriores no hicieron lo necesario para resolver o para tratar de reducir y controlar ese fenómeno. Lo que estamos viendo ahora es, pues estamos en una situación de emergencia en la cual se piensa que la política de seguridad debe ser echarle más policías a la calle y poner más gente a vigilar, cuando en realidad lo que hay que pensar es la estrategia policial en la Ciudad de México ya dio de sí como se conocía hace 15, 18 años cuando entró por primera vez ya no Cárdenas sino López Obrador, que sí tuvo un programa muy efectivo y que pudo reducir la delincuencia y controlar a la policía. Y entonces entrar con ese doble fenómeno. Así es, sin duda un reto para las autoridades. Arturo Alvarado Mendoza, profesor e investigador del Colegio de México, le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias. Muy buen fin de semana, muchas gracias.